Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para un cafecito virtual bien cargado porque el drama de hoy está que arde. Hoy vamos a hablar de una situación que está dando mucho que hablar, una situación que involucra a dos de las figuras más queridas y, digamos, observadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que a todos nos suenan a romance, a pasión, a una historia que muchos esperaban que continuara más allá de las pantallas. Pero, ¿qué está pasando realmente entre ellos? Porque, mis amigos, las redes sociales, las revistas y los programas de chismes están que echan humo con la noticia de que Kerem explota condición a Hande y esto ha desatado un auténtico caos en vivo. Antes de que entremos de lleno en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y los análisis más detallados de sus celebridades favoritas. Así que dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense porque vamos a desenmascarar este escándalo. Bien, a ver, vamos a ponernos en contexto. Como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Y esa química trascendió la pantalla, llevándolos a iniciar una relación sentimental que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Fotos de ellos juntos inundaban las redes sociales, derrochando amor y felicidad en cada aparición pública. Todos pensábamos que este cuento de hadas tendría un final feliz. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Hace un tiempo saltó la noticia de su ruptura. Una noticia que, por supuesto, nos dejó a todos con el corazón roto. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presión mediática, en fin, la típica sopa de razones que suelen esgrimir las celebridades cuando terminan una relación. Sin embargo, a pesar de la ruptura, muchos fans mantenían la esperanza de una reconciliación. Después de todo, el amor que se profesaban parecía ser tan fuerte, tan genuino. Pero ahora, con este nuevo escándalo, esas esperanzas parecen desvanecerse aún más. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Qué significa eso de Kerem explota condición a Hande? Pues bien, según las fuentes, todo se desencadenó durante una transmisión en vivo. Aparentemente Kerem y Hande coincidieron en un evento benéfico y ambos fueron invitados a participar en un live para recaudar fondos. Hasta ahí, todo normal. Pero al parecer durante la transmisión, Kerem hizo un comentario, una observación, sobre algo que Hande había hecho o dicho. Un comentario que, según los presentes y los que vieron el live, fue bastante subido de tono, bastante crítico y, sobre todo, innecesario. No se sabe exactamente qué fue lo que dijo Kerem. Algunas fuentes aseguran que se trataba de una crítica a la forma en que Hande estaba manejando su carrera profesional. Otras, en cambio, afirman que el comentario tenía que ver con su vida personal, con sus relaciones amorosas posteriores a la ruptura. Hay quienes incluso susurran que el detonante fue un desliz involuntario de Kerem, revelando información privada que Hande prefería mantener oculta. Esta última teoría ha cobrado fuerza gracias a las filtraciones de un miembro del equipo de producción del evento, quien asegura haber escuchado una conversación pretransmisión donde se especificaba claramente temas prohibidos para evitar roces innecesarios. Al parecer, Kerem hizo caso omiso de esta advertencia. Sea cual sea el contenido exacto del comentario, lo cierto es que Hande no se quedó callada. Según los testigos, la reacción de Hande fue de sorpresa, de indignación y sobre todo, de decepción. Aparentemente le respondió a Kerem de una forma bastante contundente, dejando claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios. Algunos presentes describen la respuesta de Hande como un latigazo verbal, mientras que otros la catalogan como una defensa legítima ante un ataque injustificado. Lo que sí queda claro es que la actriz no se anduvo con rodeos y no dudó en confrontar a su expareja frente a la audiencia virtual. Y ahí fue donde se desató el caos. La transmisión en vivo se convirtió en un auténtico campo de batalla. Los fans, que estaban siguiendo el live con entusiasmo, no podían creer lo que estaban viendo. Las redes sociales estallaron con comentarios a favor y en contra de ambos.
Algunos criticaban a Kerem por su falta de tacto y por ventilar sus problemas personales en público. Otros, en cambio, apoyaban a Kerem y criticaban a Hande por su supuesta actitud diva y por no saber aceptar las críticas. El hashtag #Keremakli y #AndeYanDeith se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos, reflejando la polarización de la opinión pública. La situación se volvió tan tensa que los organizadores del evento tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y evitar que la discusión escalara a mayores. Intentaron cortar la transmisión, pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes y los fragmentos de audio del enfrentamiento se viralizaron rápidamente, alimentando aún más la polémica. Se habla de que incluso hubo forcejeos tras bambalinas, con los representantes de ambos artistas intentando controlar la situación y minimizar las consecuencias del incidente. Finalmente la transmisión en vivo fue interrumpida abruptamente, dejando a los fans con la miel en los labios y con un montón de preguntas sin respuesta. La pantalla quedó en negro, pero la tormenta mediática no hizo más que empezar. Desde entonces el tema no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales. Los fans están divididos y la prensa rosa se ha hecho un festín con la noticia. Se han publicado artículos, se han hecho programas especiales y se han vertido todo tipo de teorías sobre lo que realmente ocurrió. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo, han publicado portadas con titulares como Kerem destroza el corazón de Hande en directo y Hande se venga de Kerem ante millones de fans. Incluso se han contratado expertos en lectura de labios para descifrar cada palabra pronunciada durante el tenso intercambio. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que este incidente ha dejado al descubierto que la relación entre Kerem y Hande no es tan amistosa como muchos pensaban. Aparentemente todavía existen rencores, resentimientos y cuentas pendientes entre ellos. Algunos allegados a la pareja aseguran que la ruptura fue mucho más traumática de lo que se hizo público y que ambos han tenido dificultades para superar el dolor y la decepción. Se dice que la sombra de Senkalkam sigue siendo muy alargada y que les resulta difícil desligarse de la imagen de pareja perfecta que proyectaban en la serie. Y esto, por supuesto, ha decepcionado a muchos fans que soñaban con una reconciliación. Ahora parece que esa reconciliación es más improbable que nunca. La esperanza, que aún persistía en el corazón de muchos, se ha visto seriamente dañada por este enfrentamiento público. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado vídeos del evento y argumentan que la tensión entre ambos era palpable incluso antes del comentario explosivo. Señalan gestos sutiles, miradas esquivas y una falta general de contacto visual como indicadores de una relación que aún no ha sanado completamente. Analizan la postura corporal de Hande, que se muestra tensa y defensiva, y la actitud de Kerem, que se percibe como arrogante y provocadora. Incluso el tono de voz de ambos, según los expertos, denotaba una incomodidad latente. Otros sugieren que la explosión de Kerem podría haber sido una reacción a la presión constante de los medios y los fans para que regresen como pareja. La fama y la atención pública pueden ser difíciles de manejar, y es posible que Kerem se haya sentido frustrado y acorralado. La idea de que la opinión pública influya en su vida personal, y la imposibilidad de vivir una vida amorosa con total libertad, podría haber provocado un estallido emocional. Por su parte, Hande ha mantenido un silencio relativo desde el incidente. No ha emitido ninguna declaración oficial, pero ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que algunos interpretan como indirectas dirigidas a Kerem. Compartió una imagen de un cielo tormentoso con la frase «El silencio a veces es la mejor respuesta», lo que ha sido interpretado por muchos como una forma de expresar su descontento sin necesidad de entrar en detalles. También ha recibido el apoyo de varias figuras del espectáculo, quienes han expresado públicamente su solidaridad con la actriz. En definitiva, este escándalo ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. A veces las apariencias engañan y las historias de amor que vemos en pantalla no se corresponden con la realidad. La presión de la fama, la exigencia de mantener una imagen pública perfecta y la dificultad de separar la vida profesional de la personal pueden generar conflictos y tensiones que terminan explotando de la manera menos esperada. Lo que sí es cierto es que Kerem y Hande han creado un legado juntos, un legado que seguirá vivo en el corazón de sus fans. Su trabajo en Senkalkam será recordado por siempre y aunque su relación personal haya terminado, su impacto en la cultura popular es innegable. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiendo a Kerem y Hande en ídolos globales.
Ahora, solo el tiempo dirá si Kerem y Ande logran superar este incidente y reconstruir una relación de amistad o si, por el contrario, seguirán caminos separados para siempre. Lo que está claro es que este episodio ha marcado un antes y un después en su relación, y que la reconciliación, si alguna vez fue posible, ahora parece mucho más lejana. Y hasta aquí la noticia bomba de hoy, mis queridos chismosos. Un verdadero drama que nos demuestra que incluso las historias de amor más idílicas pueden tener un lado oscuro. Recapitulando, hemos visto cómo un comentario explosivo de Kerem hacia Ande durante una transmisión en vivo desató el caos en las redes sociales y puso de manifiesto la tensión existente entre ambos después de su ruptura. Analizamos las posibles razones detrás de esta explosión y las reacciones de los fans y la prensa. Desgranamos los rumores, las especulaciones y las teorías que han surgido a raíz del incidente, y examinamos el impacto que ha tenido en la imagen pública de ambos artistas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito de hoy. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem se excedió con su comentario? ¿Creen que Ande exageró con su reacción? ¿O creen que ambos tienen parte de razón? ¿Piensan que la presión mediática jugó un papel importante en este incidente? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este escándalo y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y los análisis más detallados de sus celebridades favoritas. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, manténganse chismosos.